A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Europa se encontraba en una encrucijada. Las tensiones políticas, económicas y sociales estaban en su punto más alto, y el continente se encontraba al borde de una transformación monumental. El continente era un tapiz de grandes potencias, cada una con sus propias ambiciones y ansiedades. Estas naciones competían ferozmente por la supremacía, tanto en Europa como en el escenario global, lo que generaba un ambiente de desconfianza y rivalidad. El Imperio alemán, recientemente unificado bajo la férrea voluntad de Bismarck, era un gigante industrial en ascenso, hambriento de reconocimiento y de su lugar bajo el sol. La unificación había transformado a Alemania en una potencia formidable, con una economía en rápido crecimiento y un ejército modernizado. Francia, todavía dolida por su derrota en la guerra franco-prusiana, albergaba sueños de revancha y de recuperar sus provincias perdidas de Alsacia-Lorena. La humillación sufrida en 1871 había dejado una cicatriz profunda en la psique nacional francesa, y el deseo de venganza era palpable en la política y la sociedad. Gran Bretaña, la potencia naval preeminente del mundo, observaba con nerviosismo cómo crecía el poderío industrial y militar de Alemania, amenazando su dominio histórico. La Royal Navy, que había sido la fuerza dominante en los mares durante siglos, ahora enfrentaba un desafío directo de la flota alemana en expansión. El Imperio Austrohúngaro, un mosaico de nacionalidades y etnias, luchaba por contener las fuerzas centrífugas que lo desgarraban. La diversidad étnica y cultural del imperio, que en tiempos de paz era una fuente de riqueza, se había convertido en una fuente de tensión y conflicto. Rusia, una vasta masa de tierra que se extendía desde Europa hasta el Pacífico, se enfrentaba a luchas internas y al deseo de proteger a sus hermanos eslavos en los Balcanes. El imperio zarista, con su enorme población y recursos, era una potencia en declive, pero aún formidable, con ambiciones de expandir su influencia en el sudeste de Europa. Estas grandes potencias estaban unidas por una compleja red de alianzas, diseñadas ostensiblemente para mantener la paz, pero que en realidad creaban un mecanismo de gatillo fácil que podía hundir al continente en la guerra. Los tratados y acuerdos, aunque destinados a disuadir la agresión, en realidad aumentaban la probabilidad de un conflicto a gran escala. La Triple Alianza, formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, se oponía a la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Estas alianzas militares, aunque inicialmente defensivas, se convirtieron en bloques opuestos que dividieron a Europa en dos campos hostiles. Este intrincado sistema de alianzas significaba que un conflicto entre dos potencias cualesquiera podía convertirse rápidamente en una guerra europea más amplia. La diplomacia, que alguna vez fue una herramienta para evitar la guerra, ahora se había convertido en un juego peligroso de equilibrio de poder, donde un solo error podía desencadenar una catástrofe global. La tensión era palpable y Europa se encontraba al borde de un abismo, con cada nación preparándose para lo inevitable. El sistema de alianzas que surgió a finales del siglo XIX fue producto del miedo, la sospecha y la realpolitik. En una Europa marcada por la competencia feroz y las ambiciones territoriales, las naciones buscaron protegerse mediante pactos y acuerdos estratégicos. Alemania, bajo el astuto pero cauteloso liderazgo de Bismarck, trató inicialmente de mantener la paz a través de un sistema de alianzas diseñado para aislar a Francia. Bismarck, consciente de la fragilidad de la paz europea, se movió con precisión para evitar conflictos que pudieran desestabilizar la región. La pesadilla de Bismarck era una guerra en dos frentes contra Francia en el oeste y Rusia en el este. Para él, la clave estaba en mantener a estas dos potencias separadas y evitar que formaran una coalición contra Alemania. Para evitarlo, forjó la doble alianza con Austria-Hungría en 1879, un pacto destinado a contener la influencia rusa en los Balcanes. Este acuerdo no solo fortaleció la posición de Alemania, sino que también proporcionó un contrapeso a la creciente influencia rusa en la región. 3 años más tarde, Italia, temerosa de las ambiciones francesas en el norte de África, se unió a la doble alianza, creando la Triple Alianza. La inclusión de Italia añadió una nueva dimensión al equilibrio de poder en Europa, complicando aún más la red de alianzas. Francia, deseosa de escapar de su aislamiento diplomático y recuperar sus provincias perdidas, buscó aliados contra Alemania.
La humillación de la derrota en la guerra franco-prusiana y la pérdida de Alsacia y Lorena impulsaron a Francia a buscar venganza y restaurar su honor nacional. En 1894, Francia y Rusia firmaron la Alianza Franco-Rusa, un pacto defensivo que contrarrestaba a la Triple Alianza. Este acuerdo fue un hito en la diplomacia europea, ya que unió a dos naciones con intereses comunes en la contención de Alemania. Gran Bretaña, tradicionalmente recelosa de las alianzas enredadas, se mantuvo al margen de los compromisos continentales durante gran parte del siglo XIX. La política británica se centraba en mantener un equilibrio de poder en Europa, evitando compromisos que pudieran arrastrarla a conflictos innecesarios. Sin embargo, la creciente rivalidad naval con Alemania y la preocupación por las ambiciones alemanas en Europa empujaron a Gran Bretaña hacia Francia y Rusia. La Entente Cordiale de 1904 y la Triple Entente de 1907 marcaron un cambio significativo en la política exterior británica, alineándola con las potencias continentales contra la amenaza alemana. Este complejo entramado de alianzas y rivalidades sentó las bases para las tensiones que eventualmente conducirían a la Primera Guerra Mundial. Uno de los acontecimientos más ominosos de las décadas previas a la Primera Guerra Mundial fue el implacable crecimiento del militarismo. En toda Europa, los gobiernos invirtieron enormes sumas de dinero en la expansión de sus ejércitos y armadas, creando un clima de miedo y sospecha. Los líderes militares y los estrategas fueron adquiriendo cada vez más influencia en los círculos gubernamentales y sus voces a menudo ahogaban las que pedían diplomacia y moderación. La decisión de Alemania de ampliar su armada bajo el mando del almirante Alfred von Tirpitz fue especialmente alarmante para Gran Bretaña, que vio amenazada su supremacía naval. La consiguiente carrera naval entre ambos países aumentó aún más las tensiones y alimentó la carrera armamentística. La carrera armamentística no se limitó a los acorazados y los dreadnoughts. En toda Europa, los ejércitos crecieron en tamaño y sofisticación tecnológica. Las nuevas armas, como las ametralladoras y la artillería pesada, prometían una potencia de fuego y una carnicería sin precedentes. El servicio militar obligatorio se hizo cada vez más común, asegurando que millones de jóvenes fueran entrenados para la guerra. A finales del siglo XIX se produjo una carrera sin precedentes por las colonias, en la que las potencias europeas competían por territorios, recursos y prestigio en África, Asia y el Pacífico. Esta competencia no solo se trataba de expandir sus territorios, sino también de asegurar rutas comerciales vitales y recursos naturales esenciales para sus economías en crecimiento. Esta lucha por los imperios exacerbó las tensiones entre las grandes potencias, ya que cada nación buscaba superar a las demás en términos de influencia y poder global. Las rivalidades se intensificaron y las alianzas se volvieron más frágiles y complejas, dando lugar a enfrentamientos y guerras casi declaradas. Las potencias europeas no dudaron en usar la fuerza militar para proteger sus intereses coloniales, lo que llevó a numerosos conflictos y escaramuzas en diferentes partes del mundo. El incidente de Fashoda de 1898, en el que las fuerzas británicas y francesas estuvieron a punto de enfrentarse por el control del Alto Nilo, fue un claro recordatorio del potencial explosivo de la rivalidad colonial. Este incidente casi llevó a una guerra entre dos de las mayores potencias europeas de la época. Fue un claro recordatorio del potencial explosivo de la rivalidad colonial. La diplomacia y las negociaciones fueron cruciales para evitar un conflicto mayor, pero la tensión persistió. La adquisición por parte de Alemania de colonias en África y el Pacífico, aunque relativamente pequeña en comparación con los imperios británico y francés, alimentó aún más las sospechas sobre las intenciones y ambiciones alemanas. Alemania, una nación relativamente nueva en el escenario colonial, buscaba su lugar bajo el sol y esto generó desconfianza entre las potencias establecidas. Alimentó aún más las sospechas sobre las intenciones y ambiciones alemanas. Las caricaturas políticas de la época reflejaban estas tensiones, mostrando a Alemania como una amenaza emergente para el equilibrio de poder en Europa. La búsqueda de colonias no era solo una cuestión de orgullo nacional o de ganancia económica. Las colonias también ofrecían mercados para los productos manufacturados europeos y oportunidades para la inversión de capital. También estaba impulsada por una potente mezcla de darwinismo social,
nacionalismo y creencia en la misión civilizadora de las potencias europeas. Los europeos se veían a sí mismos como portadores de la civilización y el progreso, justificando así sus acciones coloniales. Este sentimiento de superioridad cultural y racial, combinado con la competencia económica y la rivalidad estratégica, creó una atmósfera volátil que contribuyó al estallido de la guerra. La propaganda colonial reforzaba estas ideas, presentando a los europeos como superiores y a los pueblos colonizados como necesitados de guía y control. Combinado con la competencia económica y la rivalidad estratégica, creó una atmósfera volátil que contribuyó al estallido de la guerra. Las potencias europeas invirtieron en la construcción de sus fuerzas militares y navales, preparándose para posibles conflictos. Creó una atmósfera volátil que contribuyó al estallido de la guerra. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, fue en muchos sentidos el resultado de estas tensiones acumuladas, rivalidades y la carrera armamentista que caracterizó a la era del imperialismo. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue asesinado en Sarajevo. El heredero al trono austrohúngaro fue asesinado por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio de Bosnia. Este evento es ampliamente considerado como la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. El asesinato fue visto como una amenaza directa a la estabilidad del Imperio austrohúngaro. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 27 de julio de 1914. Las naciones se vieron arrastradas al conflicto, lo que llevó a una guerra a gran escala. El asesinato del archiduque Francisco Fernando desencadenó una compleja red de alianzas. Estas alianzas se habían formado durante décadas para mantener un equilibrio de poder en Europa. La declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia desencadenó un efecto dominó. Alemania, aliado de Austria-Hungría, vio la movilización de Rusia como un acto de agresión. En consecuencia, Alemania declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Las alianzas convirtieron un conflicto regional en una guerra global. Varias naciones importantes participaron en la Primera Guerra Mundial, cada una con sus propios intereses y objetivos. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano formaron las potencias centrales. Frente a ellos estaban las potencias aliadas, incluyendo Francia, Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Las ambiciones y alianzas de cada nación contribuyeron a la complejidad y escala de la guerra. La invasión de Bélgica por parte de Alemania tuvo consecuencias inmediatas y profundas. Bélgica había declarado su neutralidad, pero el plan de Alemania requería un paso rápido a través del territorio belga para flanquear las defensas francesas. Esta medida violó la neutralidad de Bélgica y provocó indignación. La resistencia belga, aunque finalmente abrumada, retrasó a las fuerzas alemanas. Este retraso permitió a los aliados reagruparse y fortalecer sus defensas. La invasión también galvanizó la opinión internacional contra Alemania, particularmente en Gran Bretaña. Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914, citando la violación de la neutralidad belga. La invasión marcó el comienzo de un conflicto brutal y prolongado en el frente occidental. La guerra de trincheras, caracterizada por condiciones horribles y altas bajas, pronto se convirtió en la norma. El impacto de la invasión se extendió más allá de las tácticas militares. Puso de relieve la crueldad de la guerra moderna y el desprecio por los acuerdos internacionales. El sufrimiento de los civiles belgas atrapados en el conflicto también provocó la condena mundial. El coste humano de la Primera Guerra Mundial fue asombroso. Millones de soldados y civiles perdieron la vida. La guerra introdujo armas nuevas y mortales, incluyendo ametralladoras, gas venenoso y tanques. Estas innovaciones llevaron a bajas y sufrimientos sin precedentes. La guerra de trincheras resultó en condiciones horribles para los soldados. Se enfrentaron a bombardeos constantes, enfermedades y al terror de los ataques con gas. El frente occidental en particular se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra. Los soldados vivían en trincheras llenas de barro, con poco refugio de los elementos o del fuego enemigo. La guerra también tuvo un profundo impacto en las poblaciones civiles. Muchos fueron desplazados de sus hogares y ciudades enteras fueron destruidas. La disrupción económica causada por la guerra provocó escasez de alimentos y otros bienes esenciales.
Los efectos psicológicos de la guerra, conocidos como neurosis de guerra, dejaron a muchos soldados con traumas duraderos. La pérdida de vidas y el sufrimiento durante la Primera Guerra Mundial tuvieron consecuencias de gran alcance. Cambió profundamente las sociedades y dejó cicatrices que tardarían décadas en sanar. La magnitud del coste humano subrayó la necesidad de una paz duradera. Sección 6. Devastación económica. La devastación económica causada por la Primera Guerra Mundial fue inmensa. Los costes de librar un conflicto global tensaron las economías nacionales hasta sus límites. Los países involucrados en la guerra enfrentaron deudas masivas e inestabilidad económica. Las industrias orientadas a la producción bélica experimentaron un crecimiento sin precedentes. Pero esto tuvo un coste. Los recursos se desviaron del uso civil, lo que provocó escasez e inflación. La destrucción de la infraestructura agravó aún más los problemas económicos, ya que los esfuerzos de reconstrucción requirieron una inversión significativa. La guerra también interrumpió el comercio mundial. Los bloqueos y la guerra naval restringieron el movimiento de mercancías, lo que provocó dificultades económicas en muchas regiones. La pérdida de una generación de hombres jóvenes tuvo un profundo impacto en los mercados laborales y la productividad. Después de la guerra, las economías europeas lucharon por recuperarse. La carga financiera de las deudas de guerra y los pagos de reparaciones exacerbaron las dificultades económicas. La Gran Depresión de la década de 1930 puso de relieve aún más el frágil estado económico de la Europa de posguerra, lo que contribuyó a la inestabilidad política y al auge de los movimientos extremistas. Sección 7. El Tratado de Versalles. Introducción. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. El tratado tenía como objetivo establecer una paz duradera y prevenir futuros conflictos. Sin embargo, sus términos fueron duros y controvertidos, particularmente para Alemania. El tratado fue negociado en la Conferencia de Paz de París, a la que asistieron líderes de las potencias aliadas. Alemania y las potencias centrales no fueron incluidas en las negociaciones iniciales. Los términos del tratado fueron dictados principalmente por Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. El tratado contenía numerosas disposiciones destinadas a debilitar a Alemania. Estas incluían pérdidas territoriales, restricciones militares y fuertes pagos de reparaciones. El objetivo era garantizar que Alemania no pudiera representar una amenaza futura para la estabilidad europea. El Tratado de Versalles tuvo implicaciones de gran alcance. Si bien puso fin a la guerra, también sembró las semillas de futuros conflictos. Los duros términos impuestos a Alemania crearon resentimiento y dificultades económicas, lo que contribuyó al auge del partido nazi y al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sección 8. La cláusula de culpabilidad. Uno de los aspectos más controvertidos del Tratado de Versalles fue la cláusula de culpabilidad. El artículo 231 del tratado atribuía toda la responsabilidad de la guerra a Alemania y sus aliados. Esta cláusula justificaba las duras reparaciones y pérdidas territoriales impuestas a Alemania. La delegación alemana protestó por la cláusula de culpabilidad, argumentando que la guerra había sido un conflicto complejo en el que participaron múltiples naciones. Sin embargo, sus objeciones fueron rechazadas por las potencias aliadas. La cláusula se convirtió en una fuente de profundo resentimiento en Alemania, alimentando los sentimientos nacionalistas. Las reparaciones exigidas a Alemania fueron abrumadoras. Se les exigió que hicieran pagos sustanciales a las potencias aliadas, lo que supuso una grave carga para su economía. Combinadas con la pérdida de territorios industriales clave, estas reparaciones provocaron inestabilidad económica e hiperinflación. La cláusula de culpabilidad y sus consecuencias fueron factores importantes en la agitación política y económica de la Alemania de posguerra. El sentimiento de humillación e injusticia que sentían muchos alemanes contribuyó al auge de Adolf Hitler y el partido nazi, preparando el escenario para otro conflicto devastador. Sección 9. Cambios territoriales y consecuencias. El Tratado de Versalles impuso importantes pérdidas territoriales a Alemania.
se vieron obligados a ceder territorios a Francia, Bélgica, Dinamarca y Polonia. La más notable de ellas fue la devolución de Alsacia-Lorena a Francia. Los cambios territoriales tenían como objetivo debilitar a Alemania y rectificar conflictos anteriores. Sin embargo, también crearon nuevos puntos de tensión. La pérdida de territorio fue profundamente resentida en Alemania y vista como una humillación nacional. El establecimiento del corredor polaco, que separaba Prusia Oriental del resto de Alemania, fue particularmente polémico. Estos cambios territoriales tuvieron consecuencias duraderas. Las fronteras rediseñadas en Europa crearon poblaciones minoritarias en varios países, lo que provocó tensiones étnicas. El sentimiento de injusticia y pérdida que sentían muchos alemanes contribuyó al auge de los sentimientos revanchistas. El Tratado de Versalles, aunque pretendía asegurar la paz, finalmente no logró abordar las causas subyacentes del conflicto. Los duros términos impuestos a Alemania crearon condiciones que llevaron a una mayor inestabilidad y prepararon el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Las lecciones aprendidas de este periodo subrayaron las complejidades de lograr una paz duradera después de un conflicto global. Un mundo en reconstrucción, un mundo que intentaba sanar sus heridas. La frágil paz después de la Gran Guerra, una paz que muchos temían que no duraría. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, dejando cicatrices en toda Europa y más allá. Las trincheras vacías y los campos de batalla devastados eran testigos mudos de la brutalidad del conflicto. Millones yacían muertos, los imperios se habían derrumbado y la esperanza de una paz duradera parecía lejana. Las ciudades estaban en ruinas y las familias, destrozadas por la pérdida. El Tratado de Versalles, destinado a prevenir futuras guerras, sembró en cambio las semillas del resentimiento y la inestabilidad. Las cláusulas punitivas impuestas a Alemania fueron vistas como una humillación nacional. Alemania, considerada culpable de la guerra, se enfrentó a duras sanciones y pérdidas territoriales. La economía alemana quedó devastada y el pueblo alemán se sintió traicionado y agraviado. Esto alimentó la ira y el deseo de venganza entre su pueblo. Las protestas y disturbios se convirtieron en una constante y el resentimiento creció. El mundo era un lugar diferente. Las sociedades estaban en transición, adaptándose a una nueva realidad. Surgieron nuevas ideologías que desafiaban el antiguo orden. Movimientos políticos radicales comenzaron a ganar popularidad, prometiendo soluciones a los problemas del mundo postguerra. El comunismo, con su promesa de igualdad, ganó terreno en Rusia y en otros lugares. La Revolución Rusa de 1917 había cambiado el panorama político de Europa. Mientras tanto, el mundo capitalista se enfrentaba a retos económicos y malestar social. La Gran Depresión de 1929 exacerbó estas dificultades, llevando a huelgas y disturbios en muchos países. El escenario estaba listo para una nueva era de conflictos y convulsiones. Las tensiones políticas y sociales aumentaban y la paz parecía cada vez más frágil. El trauma de la Gran Guerra proyectaba una larga sombra. Los veteranos regresaban a casa con heridas físicas y psicológicas, y sus historias de horror resonaban en la sociedad. Las sociedades luchaban por reconstruirse, atormentadas por los recuerdos de una violencia y una pérdida sin precedentes. La pobreza y el desempleo eran rampantes, y la reconstrucción era un proceso lento y doloroso. El orden mundial, que antes parecía inquebrantable, estaba en ruinas. La Liga de las Naciones, creada para mantener la paz, luchaba por cumplir su misión. Una sensación de incertidumbre y miedo impregnaba el ambiente, creando un terreno fértil para las ideologías extremistas y el ascenso de hombres fuertes que prometían orden y estabilidad. Líderes carismáticos aprovecharon el descontento generalizado, prometiendo un futuro mejor y más seguro. La Gran Depresión. Semillas de desesperación, heraldos de la guerra. La década de 1920 rugió con el crecimiento económico, pero la fiesta terminó abruptamente con el crack de Wall Street de 1929. La Gran Depresión se apoderó del mundo, sumiendo a las naciones en la desesperación económica. El desempleo se disparó, las empresas quebraron y millones de personas cayeron en la pobreza. Esta catástrofe económica tuvo profundas consecuencias políticas y sociales, especialmente en Alemania. Alemania, que aún se estaba recuperando de las secuelas de la guerra,
se vio especialmente afectada por la depresión. La hiperinflación paralizó la economía, aniquilando los ahorros y dejando a millones de personas en la indigencia. La República de Weimar, la frágil democracia alemana, parecía incapaz de hacer frente a la crisis. Esto abrió la puerta a que los movimientos extremistas explotaran la ira y la desesperación generalizadas. El tejido social de muchas naciones se deshilachó bajo la presión de las dificultades económicas. El extremismo político floreció, ofreciendo soluciones simplistas a problemas complejos. La desesperación de las masas creó un terreno fértil para líderes carismáticos que prometían restaurar el orgullo nacional, reactivar la economía y aplastar a los enemigos internos. El ascenso de los dictadores. Una nueva clase de poder se apodera del mundo. En la primera mitad del siglo XX, el mundo fue testigo de un cambio sísmico en la política global. El período de entreguerras fue testigo del ascenso de regímenes totalitarios en Italia, Alemania y Japón. Estos años turbulentos, marcados por la inestabilidad económica y el descontento social, crearon el caldo de cultivo perfecto para que surgieran líderes autoritarios. Estos regímenes, dirigidos por dictadores carismáticos pero despiadados, prometían orden y fortaleza, pero trajeron consigo opresión y guerra. La promesa de un futuro glorioso ocultaba la realidad de la brutalidad y la represión. Benito Mussolini, Adolf Hitler y el emperador Hirohito, cada uno impulsado por ideologías y ambiciones diferentes, compartían el desprecio por la democracia y la sed de poder. Estos líderes no solo buscaban el control absoluto de sus naciones, sino también la expansión de sus territorios. En Italia, el partido fascista de Mussolini aprovechó el caos económico y el malestar social. La Gran Depresión había dejado a muchos italianos desesperados, y Mussolini se presentó como el salvador que restauraría el orgullo nacional. Prometió restaurar la gloria romana y establecer un nuevo imperio italiano. Utilizó la rica historia de Roma para inspirar a la población y justificar sus ambiciones expansionistas. En Alemania, el partido nazi de Hitler explotó el resentimiento por el Tratado de Versalles y las dificultades económicas. La humillación nacional y la hiperinflación habían dejado a Alemania en ruinas, y Hitler prometió devolverle su grandeza. Predicó una mezcla tóxica de nacionalismo, antisemitismo y superioridad racial. Su retórica incendiaria y su habilidad para manipular a las masas lo convirtieron en una figura poderosa y temida. En Japón, los militares tomaron el control, abogando por una expansión agresiva para asegurar recursos y el dominio en Asia. La falta de recursos naturales en Japón impulsó una política exterior agresiva y expansionista. Estos dictadores consolidaron su poder mediante la propaganda, la censura y la represión despiadada de la oposición. Utilizaron todos los medios a su disposición para controlar la narrativa y eliminar cualquier disidencia. Glorificaron la violencia, el militarismo y la unidad nacional, al tiempo que demonizaban a sus enemigos, tanto reales como imaginarios. La propaganda jugó un papel crucial en la creación de un enemigo común, un chivo expiatorio para todos los problemas de la nación. Sus ideologías, aunque diferentes en sus detalles, compartían un hilo conductor: el rechazo al liberalismo, la democracia y los derechos individuales. En su lugar, promovían un Estado fuerte y centralizado, donde el líder era visto como infalible y la obediencia era absoluta. Una liga dividida. El fracaso de la seguridad colectiva. La historia de la Sociedad de Naciones es una crónica de buenas intenciones que se desmoronaron ante la realidad de la política internacional. La Sociedad de Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial para evitar futuros conflictos, demostró ser lamentablemente inadecuada. Aunque su fundación fue un hito en la diplomacia internacional, sus mecanismos eran débiles y sus miembros no estaban comprometidos con sus principios. Carecía de la voluntad y los medios para hacer cumplir sus decisiones. Las resoluciones de la sociedad a menudo se quedaban en papel, sin una fuerza real que las respaldara. Estados Unidos, uno de los principales artífices de la sociedad, se negó a unirse, lo que debilitó su credibilidad desde el principio. La ausencia de una de las potencias más influyentes del mundo dejó un vacío que nunca pudo llenarse. Otras grandes potencias estaban más interesadas en proteger sus propios intereses que en defender la seguridad colectiva.
Francia y Gran Bretaña, por ejemplo, a menudo priorizaban sus políticas nacionales sobre los objetivos internacionales de la sociedad. Los fracasos de la Sociedad de Naciones fueron evidentes en su incapacidad para evitar la agresión japonesa en Manchuria en 1931. Japón, miembro de la sociedad, ignoró sus resoluciones y continuó con su expansión militar. La invasión italiana de Etiopía en 1935. Italia, bajo el mando de Mussolini, desafió abiertamente a la sociedad, demostrando la falta de poder real de esta organización. Y la Guerra Civil Española en 1936. La intervención de potencias extranjeras en el conflicto español subrayó aún más la impotencia de la sociedad. Estos conflictos demostraron la impotencia de la Sociedad de Naciones frente a agresores decididos y la falta de voluntad de las grandes potencias para arriesgarse a una guerra para detenerlos. La inacción y la falta de cohesión entre los miembros de la sociedad permitieron que los conflictos se intensificaran. Esto envalentonó a Hitler, que vio en la debilidad de la Sociedad de Naciones una oportunidad para avanzar en sus propias ambiciones expansionistas. La falta de respuesta internacional a sus primeras agresiones le dio la confianza para seguir adelante con sus planes. La incapacidad de la Sociedad de Naciones para actuar con decisión contra la agresión tuvo consecuencias devastadoras. Cada fracaso de la sociedad no solo socavaba su autoridad, sino que también enviaba un mensaje de impunidad a otros dictadores. Envalentonó a los dictadores, socavó el derecho internacional y creó un clima de impunidad. La percepción de que las acciones agresivas no serían castigadas fomentó un ambiente de desconfianza y temor. El mundo fue testigo de cómo se avivaban las llamas de la guerra, pero la acción colectiva para extinguirlas seguía siendo esquiva. La Sociedad de Naciones, que alguna vez fue vista como la esperanza para un mundo más pacífico, se convirtió en un símbolo de la ineficacia y la desunión. Polonia, 1939. El preludio de la catástrofe. En este año fatídico, el mundo estaba al borde de un abismo, sin saber que estaba a punto de ser arrastrado a una guerra devastadora. Amanecía el 1 de septiembre de 1939. Los primeros rayos del sol iluminaban los vastos campos de Polonia, un país que pronto se convertiría en el epicentro de un conflicto global. Una densa niebla cubría los campos de Polonia. La bruma matutina parecía presagiar la oscuridad que se avecinaba, envolviendo todo en un silencio inquietante. De pronto, el ensordecedor sonido de los aviones rompió la calma. El rugido de los motores de la Luftwaffe resonaba en el aire, anunciando la llegada de la destrucción. Era la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, que iniciaba un bombardeo implacable. Las bombas caían del cielo, sembrando el caos y la devastación en su camino. Era el comienzo de la invasión a Polonia, la chispa que encendería la Segunda Guerra Mundial. Las tropas alemanas avanzaban con una precisión letal, decididas a conquistar. Un conflicto que sumiría al mundo en la oscuridad. Las explosiones resonaban por doquier, y los edificios se convertían en escombros en cuestión de segundos. En Varsovia, la capital polaca, las sirenas no dejaban de sonar, mientras la población buscaba refugio desesperadamente. El sonido de las alarmas se mezclaba con los gritos de pánico. El miedo se extendía como una sombra. Familias enteras se escondían en sótanos y refugios improvisados, tratando de protegerse del horror que se desataba a su alrededor. Nadie podía imaginar la magnitud de la tragedia que se avecinaba. Los rostros de los civiles reflejaban el terror y la incertidumbre de un futuro incierto. La invasión a Polonia no fue un hecho aislado. Fue el resultado de una serie de eventos y decisiones que habían llevado al mundo al borde del desastre. Era la culminación de años de tensiones internacionales, de ambiciones desmedidas y del fracaso colectivo para preservar la paz. Las reuniones diplomáticas habían fracasado y las promesas de paz se habían desvanecido. Un punto de inflexión en la historia que marcaría el destino de millones de personas. Los refugiados polacos huían de la guerra, dejando atrás sus hogares y sus vidas, mientras el mundo observaba con horror. A pesar de la abrumadora fuerza del enemigo, la resistencia polaca luchaba con valentía. Soldados y civiles se unían en un esfuerzo desesperado por defender su tierra y su libertad. Hoy, los monumentos y memoriales en Polonia nos recuerdan el sacrificio y la valentía de aquellos que enfrentaron la adversidad.
son testigos silenciosos de una época de dolor y heroísmo. La reconstrucción de Polonia después de la guerra fue un testimonio de la resiliencia y la determinación de su pueblo. A pesar de la destrucción, la nación se levantó de las cenizas, reconstruyendo su futuro con esperanza y coraje. Hoy, Polonia es un símbolo de paz y prosperidad. La historia de su lucha y recuperación nos recuerda la importancia de la paz y la necesidad de aprender de los errores del pasado. La comunidad internacional ha aprendido valiosas lecciones de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Organismos como la ONU trabajan incansablemente para prevenir que una tragedia similar vuelva a ocurrir. La paz es un esfuerzo colectivo, y todos tenemos un papel que desempeñar. La unión de personas de diferentes culturas y naciones es esencial para construir un futuro más seguro y justo para todos. Mientras el sol vuelve a salir sobre los campos de Polonia, recordamos el pasado con respeto y miramos hacia el futuro con esperanza. El preludio de la catástrofe nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede encontrar la fuerza para renacer. La Blitzkrieg, guerra relámpago que encendió el mundo. Este término, que significa guerra relámpago en alemán, describe una táctica militar que revolucionó la forma en que se libraban las guerras. Fue una estrategia que combinaba velocidad, sorpresa y el uso coordinado de fuerzas móviles para desestabilizar y derrotar rápidamente al enemigo. La estrategia alemana, la Blitzkrieg, se basaba en la velocidad y la sorpresa. Los tanques avanzaban a gran velocidad, rompiendo las líneas enemigas y creando caos en las filas contrarias. Los aviones bombardeaban posiciones estratégicas, mientras la infantería seguía de cerca para consolidar las ganancias territoriales. Tanques, aviones e infantería coordinados en un ataque rápido y demoledor. Esta táctica no solo buscaba la victoria en el campo de batalla, sino también desmoralizar al enemigo, haciéndole sentir que la resistencia era inútil. La coordinación entre las diferentes ramas del ejército alemán era clave para el éxito de la Blitzkrieg, una aplanadora militar que buscaba aniquilar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. La rapidez y la sorpresa eran esenciales para evitar que el enemigo pudiera organizar una defensa efectiva. La Blitzkrieg se convirtió en sinónimo de destrucción rápida y eficiente. Polonia, a pesar de su resistencia, se vio superada. El ataque alemán comenzó el 1 de septiembre de 1939 y en cuestión de días, las fuerzas polacas se encontraron luchando desesperadamente por defender su territorio. Sus fuerzas, inferiores en número y equipamiento, poco pudieron hacer ante la poderosa maquinaria de guerra alemana. Los soldados polacos, aunque valientes, no estaban preparados para enfrentar la velocidad y la letalidad de la Blitzkrieg. En apenas un mes, el país fue ocupado. La resistencia polaca fue aplastada, y el gobierno polaco se vio obligado a huir al exilio. La ocupación de Polonia fue un claro ejemplo del poder destructivo de la Blitzkrieg. Gran Bretaña y Francia, garantes de la independencia polaca, se vieron obligadas a declarar la guerra a Alemania. El 3 de septiembre de 1939, ambos países declararon la guerra, marcando el inicio de un conflicto que se extendería por 6 largos años. La pesadilla que se creía superada, la guerra a gran escala, volvía a Europa. La Primera Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas, y la perspectiva de otro conflicto de tal magnitud era aterradora para muchos. El mundo contenía el aliento, expectante ante lo que prometía ser un conflicto aún más devastador que el anterior. La Blitzkrieg no solo cambió la forma de hacer la guerra, sino que también marcó el inicio de una era de destrucción y sufrimiento sin precedentes. La Segunda Guerra Mundial había comenzado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Ecos de un conflicto pasado. La Primera Guerra Mundial y sus heridas abiertas. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que se extendió desde 1914 hasta 1918. Fue una guerra que involucró a muchas de las grandes potencias del mundo, divididas en 2 alianzas, los aliados y las potencias centrales. Este conflicto dejó una marca indeleble en la historia y en la memoria colectiva de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial no surgió de la nada. Fue, en gran medida, consecuencia de las heridas mal curadas de la Primera Guerra Mundial. Las cicatrices de la Gran Guerra no solo afectaron a los campos de batalla, sino también a las ciudades,
las economías y las sociedades enteras. La devastación fue tan profunda que las secuelas se sintieron durante décadas. Fue, en gran medida, consecuencia de las heridas mal curadas de la Primera Guerra Mundial. Los veteranos regresaron a casa con cuerpos y mentes destrozados, enfrentándose a una sociedad que no estaba preparada para recibirlos. Las protestas y disturbios se convirtieron en una constante en muchas ciudades europeas, reflejando el descontento y la desesperación de la población. Un conflicto que sembró la semilla de la discordia y el resentimiento en el corazón de Europa. Las ciudades devastadas y las poblaciones desplazadas eran testigos mudos de la magnitud de la tragedia. La guerra había dejado a Europa en ruinas y la reconstrucción parecía una tarea titánica. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, este tratado, lejos de traer una paz duradera, sembró las semillas de futuros conflictos. Los términos impuestos a Alemania fueron extremadamente duros y humillantes, creando un caldo de cultivo para el resentimiento y la revuelta. Pero lo hizo a un alto costo. Las consecuencias económicas de la guerra fueron devastadoras. La inflación, el desempleo y la pobreza se convirtieron en la norma en muchos países europeos. En Alemania, las largas filas de desempleados eran un recordatorio constante de la humillación y el sufrimiento. Alemania, considerada la principal responsable del conflicto, fue humillada y obligada a aceptar duras condiciones. La pérdida de territorios, las cuantiosas reparaciones de guerra y la limitación de su ejército generaron un profundo resentimiento en la sociedad alemana. Este resentimiento se convirtió en una fuerza poderosa que sería explotada por líderes extremistas en los años venideros. La pérdida de territorios, las cuantiosas reparaciones de guerra y la limitación de su ejército generaron un profundo resentimiento en la sociedad alemana. La hiperinflación de los años 1920 hizo que el dinero perdiera su valor, sumiendo a la población en una crisis económica sin precedentes. Las manifestaciones populares eran una expresión del descontento generalizado. Un caldo de cultivo perfecto para el auge de ideologías extremistas, dispuestas a aprovechar el descontento popular para sus propios fines. En este contexto de desesperación y resentimiento, figuras como Adolf Hitler encontraron una audiencia receptiva. Sus discursos prometían devolver a Alemania su antigua gloria, y muchos, desesperados por un cambio, se unieron a su causa. Así, las heridas abiertas de la Primera Guerra Mundial prepararon el escenario para el siguiente gran conflicto global. El Tratado de Versalles fue un error histórico. En lugar de buscar la reconciliación, se centró en el castigo. Alemania, humillada y empobrecida, se convirtió en un polvorín a punto de estallar. Las cláusulas del tratado, especialmente las referidas a las reparaciones de guerra, fueron consideradas abusivas por gran parte de la población alemana. La economía, ya debilitada por el conflicto, se hundió aún más. El resentimiento generado por el Tratado de Versalles fue aprovechado por grupos nacionalistas y extremistas. Adolf Hitler y su partido nazi encontraron un terreno fértil para difundir su mensaje de odio, prometiendo devolver a Alemania la grandeza perdida. La crisis económica de 1929, conocida como la Gran Depresión, golpeó con fuerza a todo el mundo. Pero sus efectos fueron especialmente devastadores en Alemania, que aún se recuperaba de la guerra y de las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles. El desempleo se disparó, la pobreza se extendió como una plaga y la desesperación se apoderó de la sociedad. En este contexto de crisis, las democracias liberales se mostraron débiles e incapaces de ofrecer soluciones. Las ideologías extremistas, con sus promesas simplistas y sus discursos cargados de odio, encontraron un público receptivo. El nazismo, con su mensaje nacionalista, antisemita y anticomunista, supo capitalizar el miedo y la frustración de la población.